Miren esta clase. ¿Se acuerdan de los getter y setters? ¿Sí? ¿Se acuerdan de los clases tipo Pojo? Que hablamos. Miren esta clase fecha. Tiene un constructor, no tiene parámetros ese constructor, pero sí está declarando, miren esta declaración con esto doble subrayado. Eso le está indicando que esa es una variable que no se puede acceder desde fuera del compilado, del objeto, ¿ya? Y acá está declarando un getter para la variable día, ¿sí? Este retorna día, y en el setter, ¿sí? Está usando, acá hay un código, ¿no? Que valida que día sea mayor que 0 y que sea menor que 61. Si se cumple esta condición, se asigna a la variable privada, ¿no? Y vamos a ver, hay que cambiar acá alguna cosa, que es esto de acá. Listo. Acá hay error. Paréntesis. Los prints. Ahí está. El error salió aquí. Dice que no puede. Mi fecha la ha declarado y ha tratado de asignarle 33 y le da error porque solo soporta 31. ¿Ok? Entonces, esta es la manera en que uno declara atributos privados. Si ustedes quieren ser más estrictos y no dejar que puedan acceder directamente a su valor. Pero, como no es exactamente, o sea, no es parte del compilado, se puede acceder realmente a esa variable. Y lo acceden como así, miren, mi fecha, puntos, no, subrayado, fecha, no, self día. Creo que así lo acceden. A ver. Ahí dio error. No me permite acceder. Dice, no es un atributo, dice. Pero sí es un atributo. En este caso, ahí no me está dejando acceder al atributo porque es privado para la clase, pero sí, al final sí se puede tener acceso. Déjame un segundo acá. Ya, ok. Cosas interesantes. Ingeniero, una pregunta. Creo que la variable día la está creando dentro del constructor, ¿no? Sí, el constructor. O sea, el atributo lo creas en el init. Okay, si no, bueno, eso es lo que yo he leído, siempre se declara en el constructor. Yo vi que tú lo habías declarado fuera del constructor, pero es raro. Siempre se declara dentro del constructor. Ahí en la documentación también lo dice, es siempre dentro del constructor. Ahora, según Python 3 tiene un nuevo estilo de declaración de clase, que es algo que no dice en el video, ¿ya? El video no habla sobre esto. Les voy a compartir esta parte. Yo les compartí el libro, sí, por
por eso les digo que tienen que leer también el libro. En el libro da más alcance sobre estas cosas. No sé si ahí pueden ver todos. Dice que entre la versión 2.2 y la versión 3 hay una diferencia. Y las clases clásicas, dice, ¿no? Acá, que son la forma clásica que Python declara a partir de la versión 2.2 las clases, y se ha cambiado hacia un nuevo estilo de declaración de clases, ¿no? Ya no es necesario heredar el comportamiento, dice, o el estado de uso, como en el ejemplo anterior que vendría a ser este de acá. Ya pueden declarar directamente las properties, por decir, o sea, no necesitaban declarar, así como yo he copiado el ejemplo. En Python 3 está redefiniendo básicamente el tema de lo que es clases y ya se puede usar properties. O sea, ahí está, miren. ¿Ya? Entonces, lean, o sea, complementen los videos con este libro, porque me parece que los videos lo han hecho en base a este libro. Si ustedes agarran el libro, es paso a paso, va siguiendo lo que son los videos. Es como que hubiesen hecho por cada video, por cada sección de este libro, un video. Están en el mismo orden, exactamente igual. Si ustedes van retrocediendo, acá en objetos habla clases y objetos, luego viene herencia, luego herencia múltiple, polimorfismo, encapsulamiento, clases nuevo estilo, métodos especiales, y son la última clase del video. Dice que esto de acá sí se los quiero explicar. Todos los objetos tienen estos métodos reservados, por decir, empezando con el init, ¿no? El init, que ya vimos que es el método constructor realmente que se invoca automáticamente e inicializa el objeto. Hay un método new que se ejecuta antes, dice, al momento que viene a estar, se ejecuta en el momento de que se instancia la clase, que este es algo que no logro comprender bien, que dice el método exclusivo de clase, de nuevo estilo, que se ejecuta antes que el init. O sea, se ejecuta incluso antes de que se ejecute el init, ¿no? Dice, y que se encarga de construir y devolver el objeto en sí. Es equivalente a los constructores de C o Java. Dice. Se trata de un método estático, es decir, que existe con independencia de las instancias de la clase. O sea, es único para todos los objetos de las clases. O sea, si ustedes han instanciado 20 objetos, la clase new, el método new es único para todas. Eso es lo que dice. El del es el método destructor, ¿ya? Que es para eliminar el objeto de memoria. El str viene a ser el método que sirve para describir el objeto. Lo que ustedes pongan dentro de este método va a ser el método, cuando ustedes hacen print el objeto, por decir, vamos a hacer acá, por decir, si yo aquí pongo print fecha, mi fecha sería. Esto tendría que estar acá debajo. Ya, si yo quiero imprimir esta variable en mi fecha, miren, este es el print. Y esto que está acá, dice que está en la dirección de memoria 0x0002A526668. ¿Vieron? Pero, ¿qué pasa si definimos un... Ingeniero, no se ve la... ¿No se ve? Ah, chupe, le tengo que compartirlo. Dame un segundo.
hice esto. Imprimí en la línea 31 el objeto, la variable que representa a la clase fecha, ¿sí? Y miren lo que imprimió. Imprimió main.fecha object add la dirección de memoria. Pero si definimos un método como el que estuve viendo, que es este de acá, ¿se me ha escrito? ¿Sí? ¿Alguien ve un error acá? Yo no veo el error. No veo el error. ¿No será por la versión de Python? Podría ser, ¿no? La idea es que esta función, esta de acá, sirve para eso. O sea, generalmente si yo borro esto de acá un ratito, shift del, ya. Esto de acá automáticamente lo define el Python. O sea, esto que han visto acá, el print de mi fecha, por defecto lo genera Python, ¿ya? Pero si ustedes quieren que al momento de imprimir el objeto tenga una presentación distinta, ya, yo lo he visto en cómo lo usan en Django. Por decir, en las grillas, con esta función, cuando declaran la clase, por decir, cuando declaran la clase de un tipo, no sé, persona, por decir, y en las grillas están los objetos persona y los mandan a imprimir, ellos no ponen print la propiedad, no, de frente ponen print el objeto, pero como han redefinido esta función str, lo que ustedes pongan en este print sale en la grilla. O sea, eso yo lo vi en Django. O sea, con esta función str es la manera por defecto como se imprime el contenido del objeto. De repente yo defino que al momento del print se imprima el ID del objeto más el nombre o la descripción del objeto. Por decir, supongamos que yo quiero mostrar en la grilla todos los productos que contiene esa tabla. Yo pongo print producto y lo que me va a imprimir es, por decir, el ID más la descripción del producto. Entonces, con eso, pucha, se ahorraban un montón, porque basta que definieran bien este método str y automáticamente se llenaban las grillas sin que nosotros hagamos, o sea, sin que hayamos hecho algún esfuerzo para pintar
en cada columna un valor, ¿no? Automáticamente lo hacía. Eso me pareció recontra bacán. Entonces, eso logran hacerlo con este STR. De repente, como dices tú, puede ser la versión del Python, porque el de Django yo lo he visto con la versión 2.7. Entonces, podría ser. A ver, déjenme revisar. Porque ahí yo no veo ningún error en esa sintaxis. A ver, vamos a ver. Hay otros voy a compartir nuevamente el texto ahí. ¿Dónde estás? ¿Y por qué no se ve? ¿Ustedes están viendo el PDF o ya no ven el PDF? Ya no se ve el PDF. No voy a cerrar algunas ventanas porque no. Ya no lo puedo compartir. Ahora sí. A ver, miren, acá en la definición dice, método llamado para crear una cadena de texto que representa nuestro objeto. Se utiliza cuando usamos print para mostrar nuestro objeto, o cuando usamos str objeto. O sea, automáticamente cuando hacemos print del objeto, Python va y ejecuta esta función, o el método, ¿no? Que ya es un método, pues es una palabra reservada de, si no la define, Python por defecto representa el objeto como lo vimos ahí, el nombre o el tipo del objeto y la dirección de memoria que ocupa. ¿Ya? El otro es este CMP. ¿Se acuerdan? Antes hablábamos de que teníamos que tener un método para comparar nuestros objetos. ¿Sí? ¿Se acuerdan en Java cuál era? En Java había un método, o dos métodos, que uno era para poder identificar al objeto y el otro era para comparar. ¿No se acuerdan? ¿Nada? ¿Todos pueden ver el PDF? Compare tú, no. La clase Object tiene dos métodos. Equals, exacto. Y el otro, hash. No, pero la clase Objects, para poder, tú tenías que redefinir la clase, el método equals, para el equals. A ver, ¿dónde estás? Hasta este punto, algo que tengan antes de continuar, alguna duda. Algo que tengan que compartir, pueden abrir el micro y compartir con sus compañeros. Ingeniero, estaba viendo
en el libro que estoy leyendo sobre Python es que también uno puede crear variables de una clase desde fuera de la clase. Más o menos me entiende. No le veo el sentido por qué hacer eso. No, en Python no le veo el sentido por qué hacer eso. No tiene ningún sentido crear una variable fuera de la clase. Ajá, sí, creo una variable, por ejemplo, una variable X que no está en esa clase, pero la estoy creando desde afuera, a esa clase. Si desea le muestro un ejemplo que he hecho, pero no le veo sentido, no sé para qué. Bueno, me parece algo, no le veo sentido. Sí, claro, puede servir en muchos casos, pero no me parece que sea correcto. Sí, pues. A ver, le muestro mi pantalla para que lo vea. Loco eso. A ver, un momentito. Bueno, el método se llama equals, que es lo que se llama hash code. Uno sirve para obtener el ID único del objeto en memoria, el hash code, y el equals, ustedes lo tienen que redefinir para poder comparar dos objetos. Y hay uno más que se llama clone, que sirve para obtener copias del objeto. No se ve lo que estás compartiendo, Wilmer. Ahora se puede ver. Sí, ahora sí. Acá vemos, mira, tengo una clase punto que no la he definido, nada, ¿no? Y desde fuera yo creo, creo un objeto, la clase punto, y a la vez estoy creando una variable, ¿no? Una variable s que va a ser igual a 6. Y acá la estoy imprimiendo. Me sale 6. Y si te lo ejecuta. Sí, me lo ejecuta y todavía me muestra esto. En el libro lo hacen, ¿no? He visto que lo hacen y no le veo sentido, ¿no? ¿Por qué? Incluso hasta pueden crear clases dentro de esta clase, ¿no? Como una herencia, algo por ahí, ¿no? ¿Cómo puedo decir? Objetos dentro de esta clase. Como es algo que tú estás usando, es como si estuvieras redefiniendo la clase es dinámico, ¿no? O sea, las clases en Python, la tipificación de las clases son dinámicas, ¿no? Entonces, me imagino como es una tipificación dinámica, te permite redefinir el objeto, porque ahí lo que estás haciendo, estás redefiniendo. Pero si tú vuelves a crear una clase punto, no tiene esa X, no tiene esa X o esa S le pusiste, ¿no? O sea, no lo tiene. Si quieres más abajo, crea otro i igual a punto. I igual a punto com. Trata de imprimir, a ver, i.s o print i.s, ¿no? i.s, a ver. Sería los casos. ¿Sí? No. Sale un error, ¿ves? Sí, porque claro. ese no existe dentro de la declaración de la clase. Sí, tiene razón, no lo hace, pero igual, de todas maneras, no me parece que debería ser así. ¿O se le da algún uso? No, o sea, tú puedes, o sea, el lenguaje te puede dar muchas cosas, pero que sea una buena práctica de programación. O sea, generalmente el compilador o el lenguaje te puede dar mucha flexibilidad al momento de usar el lenguaje, ¿no? Pero cuenta de esas cosas realmente son buenas prácticas de programación, es lo que tú tienes que... O sea, yo no haría eso nunca, jamás. ¿Por qué? Porque
o sea, estás redefiniendo la clase dentro del código. Para eso mejor uso la herencia, ¿no? Creo otra clase que tenga ese atributo, ¿no? Si es que no lo quiero, porque o sea, aumentarle un atributo a una clase dentro de mi código, o sea, modificarlo, no creo que sea una buena práctica de programación. Sí, pues eso no me parecía, pues está viendo, ¿no? Y pucha, digo, ¿qué? Ingeniero, una cosa más, ¿no? Este es sobre el ejemplo que yo le estaba comentando antes. Por ejemplo, en Java, cómo yo manejo las variables estáticas. En Java yo cómo manejo las variables estáticas, ¿no? O sea, mire, cómo yo manejo mis variables. Acá yo estoy creando una variable estática, ¿no? X5, ¿ya? Y en mi clase yo la puedo llamar variable igual a X y le puedo dar un valor, ¿no? Y la puedo imprimir. Es casi como lo que está haciendo en Python, ¿no? Es a lo que yo me refería, ¿no? Lo trata como si fuera casi estático, ¿no? Ya, pero ahí tú no lo puedes. O sea, no sé si estás tratando de compartir lo que yo estoy viendo en la pantalla de... A ver, un momentito, a ver, espérese. Ahí lo voy a compartir. Ahí está, y ahora sí. Mire, tengo una variable estática igual a 5. ¿La puede ver? Sí, esa no la puedes cambiar. Ya, pero yo sí la cambio, mire, aquí en mi clase main llamo esa variable .x y le doy el valor de 8 y después le imprimo y le imprimo y ahí está el valor nuevamente. Algo así es como... ¿Lo ejecuto? Es que tiene que poner final, tiene razón Erika, final estática. Claro, ¿no? Algo así es lo que trata, creo, Python a sus variables, ¿no? Porque también las pueden llamar y ser modificadas de otro lugar, ¿no? Sí, pero que tú puedas modificarlo, o sea, lo que trata de hacer, por decir, Java y .NET con los modificadores de acceso es, o sea, tener un mayor control sobre lo que tú puedes hacer o dejar de hacer con atributos y métodos de la clase. En este caso, cuando tú declaras un tipo privado, están tratando de que tú no tengas acceso a modificar los objetos. Entonces, si tú permites o dejas abierto todo que sea público, entonces el comportamiento de tu clase, de repente, cuando empiezas a heredar esa clase, no es el correcto. Imagínate que tú declares una variable que solamente, o sea, que sea parte de tu lógica, ¿no? Por decirte, el acceso a una hoja Excel, ¿ya? Tú programas una clase que va a escribir en una hoja Excel, ¿ya? En filas y columnas, ¿ya? O sea, a ti te da por decir un texto y tú empiezas a escribir por filas y columnas. Y que por afuera, o sea, tú estás haciendo un trabajo, estás modificando el Excel, y por afuera agarra a alguien y te modifica las coordenadas X, y lo que estás trabajando empieza a salir en otras filas, en otras columnas. Entonces, eso es lo que trata de evitar los modificadores de acceso, ¿no? Private o final, el estático, el final estático, que sean internas nada más para tu clase, ¿no? También lo usan para la visibilidad de la clase. De repente hay modificadores en .NET y en Java que determinan hasta qué punto de los hijos o el padre hijos de una clase pueden ver ciertas partes del objeto, ¿no? Entonces, en Python no hay eso. En Python no vas a ver eso, o sea, no vas a encontrar ese tipo de modificadores de acceso. Como lo que vimos antes de la declaración de las variables subrayado, para poder hacerlas privadas, es lo máximo que hay. Y en el Python 3, que no he profundizado mucho porque no, o sea, en el Python 3 están tratando de ir, han evolucionado ya la parte de objetos y están ya, por decir, las propiedades
propiedades, o sea, hay cosas que ya se están ciñendo más al comportamiento del mundo objeto, ¿no? Que inicialmente no era tan pegado, o sea, están como que rompiendo la filosofía de Python, ¿no? Que es tipado dinámico. Ya cuando empiezan a ponerle modificadores a las variables, o sea, ese tipado dinámico como que ya va perdiendo, ¿no? Entonces, ya no es tan dinámico, ya se va haciendo rígido. Lo que antes me mostraste que podías agregarle un atributo a la definición de la clase, ya de repente no se va a poder hacer. A ver, vamos a ver acá en el Python 3, que yo, como el mío está compilando en Python 3, a ver, a la clase coche le voy a agregar una variable, ¿no? ¿Cómo hiciste? P-coche 5, y acá por decir le vamos a agregar P punto, no sé, pues, llantas igual a 4, y acá abajo, Si no compara su pantalla, un favor. Ya, voy. Acá vamos a compartir. Por decir, mira, aquí no se puede lo que tú has hecho. A ver, sale error. Mira, por decir, este P es del tipo coche, ¿no? Tú antes mostraste un código en el cual, desde fuera de la clase, voy a borrar esto que no me permite. En Python 3 no me deja, mira. Por decir, ya yo voy a hacer print fecha. No necesito esto. Acá P-coche 5, ¿no? Tú antes agregaste ¿te acuerdas que nos mostraste? Definiste un atributo más ya fuera de la clase, ¿verdad? Sí, ahí estoy compartiendo la pantalla también. ¿Están viendo el surtito por ahí o no se ve? Sí se ve. Ya. Wilmer, ¿no? Sí. Antes mostró en su código, ¿no? En el ejemplo que estaba mostrando, a la clase le había agregado un atributo luego de haberlo instanciado y lo podía imprimir después. Acá parece que en Python 3, ahí está, sí lo hace igualito. Miren, ahí está de acá. Este atributo no existe en la declaración de la clase, no, por ningún lado lo he declarado, llantas, pero sin embargo, después de haberlo instanciado, yo lo puedo usar. Incluso, miren, le he puesto imprimir llantas y me ha impreso el 4, ¿no? Son cosas que tiene el Python que de repente en C, en C# o en Java no se pueden hacer. Pero tampoco le vemos, no sé si ustedes le ven la utilidad, pero creo que no rompe toda la filosofía de la programación orientada a objetos, ¿no? O sea, no sería una buena práctica. Porque si ustedes, por decir, acá le han agregado las llantas, ¿no? Y si ustedes quieren declarar otro objeto, de nuevo, a ver, yo pongo acá y igual coche de, no sé, de 6, y después hago print y punto llantas. Coche, la primera C con mayúscula. Sí. Coche. A ver, ahí estoy declarando otro objeto, creando un objeto coche con 6 litros de combustible. A ver, vamos a grabar, ejecutar, y ahí ya me da error, ¿no? ¿Por qué? Porque este atributo llantas no existe dentro de la declaración de la clase, ¿no? En este caso sí funcionó, acá funcionó, porque llantas lo estoy declarando después de la instancia
hacía y lo estoy imprimiendo acá. Por eso funciona. No sé si se entiende lo que estamos tratando de... O sea, es una funcionalidad o una ventaja, si se puede decir, llamar así, que me da Python, pero como buena práctica de programación nos podría sacar de un apuro en algún momento. No creo, porque si tú necesitas agregarle atributos a tu clase, quiere decir que tu clase no estuvo bien pensada. O sea, no te abstrahiste lo suficiente y lograste tener lo necesario dentro de tu clase para poder manejarla. O sea, eso quiere decir que no has definido bien tu clase. Es más, cuando tú necesites volver a declarar esa clase, a usarla, tienes que volver a hacer lo mismo. P.yantas igual a 4. Imagínate que tengas, no sé, pues 1000 objetos que tengas que crear. Entonces ahí ya la cosa sería un poco inmanejable, ¿no? Ahí sería inmanejable. A ver, ¿qué otra cosa más en objetos? Bueno, lo del destructor, que es el método del, que ya lo vimos. ¿Qué otra más teníamos? Ingeniero, ¿puedes darme un ejemplo de destructor? O sea, ¿puedo utilizarlo en el ejemplo? No, siempre he escuchado, siempre lo he leído, pero nunca lo he visto cómo lo utilizan. ¿Cuál? El destructor. ¿El destructor en Python? Sí, en Python. En Python, en otro lenguaje, no lo he visto cómo lo utilizan. En Java, se los explico, en Java, por decir, hay un garbage collector que me imagino ustedes, yo algunos se los he explicado. Lo que pasa es que en los lenguajes interpretados, como Python, Java, como C#, los tres son interpretados, no son lenguajes así directos, o sea, necesitan de una máquina para que se ejecute. Ya. En este caso, el método destructor es invocado de manera dinámica por el compilador. ¿Cómo así? Cuando yo inicio, por decir, yo declaro en una... ¿cómo se los explico para que me entiendan? Imagínense que yo he declarado una clase, la clase, no sé, pues avión, ¿ya? Y estoy en un juego, ¿ya? Estoy en un juego de avioncitos, por decir, de guerra de avioncitos. Entonces, el programa automáticamente genera avioncitos en la pantalla que yo tengo que ir destruyendo, ¿ya? Entonces, cada vez que yo le doy a un avión, se destruye en la imagen, ¿no? Desaparece, pero en la memoria se queda asignada la memoria de ese objeto que se creó. O sea, todos esos objetitos, avioncitos que yo he destruido, se han destruido, por decir, en la imagen, pero no en la memoria de la computadora. Entonces, lo que hace el compilador es, una vez que ven el garbage collector, el recolector de basura de memoria, empieza a revisar la memoria y empieza a mirar toda su colección de objetos y lo va recorriendo y encuentra objetos que ya no tienen referencia en el ámbito de ejecución de la sesión. Entonces, esos objetos agarra y automáticamente, por defecto, tienen un destructor ahí incorporado, que nosotros no lo vemos, sino que al momento que se declara, se instancia el objeto, el compilador le crea el método del destructor, ¿ya? Y ese método destructor es invocado. O sea, el garbage collector agarra y lo invoca. ¿Y qué cosa es lo que hace ese método? Si ustedes leen el libro de el IBM PS2 a fondo de Peter Norton y entran a la parte que es la parte de ejecución de un programa o de instrucciones en un computador, toda la memoria que ustedes asignan, al final la tienen que desasignar ustedes mismos, ¿ya? O sea, si ustedes quieren programar en lenguaje máquina, ustedes son responsables de lo que se crea y se destruye en memoria. O sea, ustedes tienen que controlar
que todo lo que han asignado memoria al final sea desasignada. O sea, quiere decir, si yo utilizo una variable entera y ya no la voy a usar más, para declarar esa variable entera yo he tenido que hacer un allocate. O sea, el allocate lo que hace es asigna la memoria, yo le digo allocate entero, o sea, va a asignar 2 bytes en memoria para esa variable. Y cuando ya no la quiero seguir usando, yo tengo que hacerle un deallocate. O sea, liberar el espacio de memoria que he utilizado para esa variable. Lo mismo hace el garbage collector, solo que no necesita que yo lo invoque. El intérprete lanza cada cierto tiempo su garbage collector y va buscando esos objetos que tiene toda la colección de objetos que tiene, cuáles son los objetos que ya han sido dados de baja por el código, o sea, que ya los marcó. Ya como ya no se están usando o ya no están dentro del ámbito de ejecución del intérprete, porque todo lenguaje, por decir, yo declaro un método y dentro del método instancio dos objetos. Una vez que inicia y termina el método, pero yo ya lo instancié esos 2 objetos, o sea, algo así, ¿no? Aquí por decir, pónganse que yo aquí voy a declarar, para que tengan una mejor idea, def, no sé, carros, def carros, y acá yo pongo P igual, y acá está, voy a escribir más, P igual coche, acá P igual llantas, y también declaro I igual coche, 4, 6 por decir, y acá pongo bring I, ya está. ¿Bien? Y ahí va a terminar mi definición de función carros, ¿no? Pero acá yo he instanciado 2 objetos, ¿verdad? P e I. En algún momento yo he dicho que libere la memoria de P y I. En ningún momento, ¿sí o no? Entonces, cuando termina la ejecución de carros, se han quedado en memoria el objeto P y el objeto I, pero ya el contexto de la ejecución ya no está en carros. De repente ya estoy en otra parte del código, ¿verdad? Entonces, el garbage collector lo que va a hacer es, va a entrar a memoria y como ve que no se está ejecutando carros, pero hay 2 objetos declarados para él y no están en contexto, entonces en ese momento libera la memoria de P y de I, porque ya no se va a volver a usar. ¿A quién? ¿A mí? ¿No? A los compañeros, porque creo que la mayoría está desconectado en un solo porrazo. Ah, no sé, estará con Sí, está interesante, sí. ¿Entendiste eso del garbage collector? Sí, entendido. O sea, si no, en otras palabras, el mismo lenguaje tiene su propio destructor, ¿no? No tiene, le asigna un destructor, tú lo puedes redefinir, pero si tú lo redefines, tienes que saber cómo desasignar la memoria de tus objetos. Por decir, en .NET tú puedes redefinir el destructor, ¿ya? Y tú puedes hacer la memoria que asignas a tus colecciones, a tus listas, las puedes ir desasignando, ¿ya? Pero en estricto, generalmente ya viene un destructor por defecto. ¿Ya? Por defecto ya tienen un destructor. En este caso, ¿cómo identifica? Lo identifica porque tú, por decir, ejecutaste carros y en carros se han creado 2 objetos, P e I, y como ya se terminó la ejecución de esos, pero se quedaron asignadas la memoria de esos 2 objetos,
él automáticamente agarra y lo desasigna, porque realmente ya no la estás usando, pues ya no está en contexto. El contexto sería si es que el procesador está justo en la línea de ejecución de carro, o sea, por decir, si está acá. En ese momento se activa el garbage collector, no te va a eliminar la memoria asignada P, porque está en contexto, en ese momento está ejecutándose ese método, ¿me entiendes? Ya no está en contexto cuando tú no lo estás asignando y se ha generado o se ha instanciado estos dos objetos y carro ya no se está ejecutando, el método carro ya no se está ejecutando. Entonces en ese momento el garbage collector dice, ¿se está ejecutando el método carro? No, pero acá hay dos objetos que están ocupando memoria, ya se eliminan y los eliminan, ¿no? Eso es un destructor realmente. El destructor desasigna la memoria que está siendo usada por el compilador y que ya no ha sido asignada. ¿Qué ventaja me traería yo redefinir el destructor? Redefinirlo, que tú vas a poder controlar, por decir, de una manera más rápida la desasignación de memoria. ¿Por qué? Porque el garbage collector se ejecuta cada cierto tiempo. Y de repente en un método se asigna una gran cantidad de memoria que es solamente para ese instante, y si no tienes tú un método que automáticamente que destruye esa memoria, tienes que esperar a que los colectores se ejecuten. Ya, entendido, así ya que me quedó más claro ya este tema. Algo que vaya a quedar claro, porque creo que tenía que quedar todo el tema de... ya, faltó algo nomás, creo. Me faltó la herencia múltiple. Por decir, para declarar herencia múltiple, lo único que tienen que hacer es, por decir, si coche va a heredar algún otro tipo de clase, basta que la pongan acá, no sé, pues a ver, si ustedes quieren que coche herede de vehículo, bueno, declaran la clase padre y ya está, y ya sus métodos y todo lo pueden usar dentro de la clase. Es así de simple, o sea, no hay ningún modificador que indique que van a heredar a otra clase, solamente se pone la clase acá en la declaración y ya lo pueden usar, ya pueden usar sus métodos y todo, ¿no? Incluso si quieren este vehículo, por decir, si tiene sus propios métodos constructores, y por decir, la hereda de vehículo, hereda de, no sé, vehículo, ¿qué otro atributo le pueden dar a un coche? Por decir, no sé, pues, vamos a ponerle clase 4. Se supone que si el vehículo tiene su propio constructor y clase 4 tiene su propio constructor y coche también tiene su propio constructor, cuando yo acá use, por decir, declare coche, ¿qué constructor creen ustedes que va a ejecutar? ¿El de coche? El de coche. Y si yo elimino el constructor de coche, ¿qué constructor ejecutaría? El primero, ¿no? Que es el de vehículo, si no me equivoco. El de vehículo, exactamente. Y si vehículo no tuviera constructor, ¿cuál ejecutaría? Class 4, ¿no? ¿No? Así es. Depende del orden, o sea, va a buscar el constructor de acuerdo al orden en que esté dentro de la declaración de la herencia. O sea, si la clase tiene su constructor, ejecuta el constructor de la clase. Si la clase no tiene un constructor, ejecuta los constructores de acuerdo al orden en que yo las haya declarado. ¿Ya? Esa es la única observación que tendría que darle sobre el tema de herencia múltiple, que yo puedo, si quiero que herede otra clase, acá le pongo la otra clase, ¿no? Clase, no sé, pues, 5, clase 5. Quiere decir que está heredando de vehículos, está heredando la clase 4 y está heredando la clase 5. Básicamente funciona así la herencia, no hay nada del otro mundo en el tema de herencia.
¿Alguna cosa que quieran consultar, que haya quedado al aire o algo que ustedes quieran aportar sobre este tema? Mi compañero Eric está preguntando si es que en Java se utiliza super. ¿Acá hay algo parecido a esto? Java, el super es para invocar a la clase padre. Acá también hay. A ver, eso se llama para llamar al método padre. Llamas al método nada más. De self, el método, y va a invocar al método padre. Si es que tú no tienes a un método, por decir, si tú quieres que en tu constructor se invoque, por decir, al método, vehículo tiene un método, no sé, ¿qué sería? A ver, un método ABS, por decir, ¿no? Por decir, no sé, self.abs, por decir, ABS es un tipo de freno de los carros. ¿Bastaría con que lo llamen así? ¿A eso te referías? Porque no hay una palabra reservada para ejecutar. Como les expliqué, los constructores se invocan de acuerdo al orden nada más. No hay una manera. El constructor sería init, sí, sería init. Si es que el vehículo tiene su propio constructor, miren, como les expliqué, si coche tiene constructor, se ejecuta el constructor de coche. Si coche no tiene constructor, se ejecuta el constructor de vehículo. Si vehículo no tiene constructor, se ejecuta el constructor de la clase 4. Y si no tiene constructor clase 4, se invoca al constructor de clase 5. Y si tampoco tiene, no va a hacer nada. Todos los constructores, ya sé tu duda ya. En todas las clases, el constructor se define así, con la palabra reservada init, en todas las clases. Si yo quiero definir otra clase acá, por decir, class vehículo, y acá también se define como init, self. Algo que me preguntaron la semana pasada era esta palabrita, paz. Ahorita le voy a explicar. Mira, vehículo también está definiendo un constructor, y ese constructor sería init. Yo también podría tener la otra clase, class 4, def, por decir, igual init, y también tendría su self. Así sería. Eric, mira, siempre en todas se define con init. En todas, no hay otra palabra. La única palabra que conoce Python para reconocer al constructor es init. No tiene otra. O sea, siempre va a ejecutar init. ¿Cómo lo llamas? Al constructor de init. Sería
Vehículo init. No. Sí, solo se llama por el orden, pero ahorita es una muy buena pregunta. A ver, mira, esto va a contestar tu pregunta. Ahí está. Basta que tu clase padre, tu clase hija tenga la redefinición, tú tendrías que, o sea, prácticamente reescribe el método init de los demás. Tú no tienes, o sea, tú no tienes manera de invocarlo. Quien lo invoca es el Python. A eso me refiero. O sea, el método init, o este texto lo que se está diciendo es que el método init tú lo puedes reescribir, pero para la clase que tú estás declarando, pero para los otros se van a ejecutar siempre. O sea, no necesitas invocarlo, se va a invocar solo, por defecto, porque como les mostré antes en el ejemplo, cada vez que ustedes instancian la clase, el método init se invoca. Entonces lo que va a hacer Python es, de las 13 clases que estás heredando, va a invocar el método init, porque si no, ni siquiera podría tener los atributos de esta clase. Acuérdate que los atributos los definen dentro del init. ¿Se entendió? Creo que la explicación va por el que Python, cuando tú declaras o instancias una clase, él automáticamente va y busca el método init y lo ejecuta. Creo que eso responde, o sea, eso aclararía toda tu duda, ¿no? Porque yo no tengo cómo invocar al método init. Quien lo invoca es Python por defecto. O sea, no tendría, es más, y así pudiera hacerlo, lo estaría invocando 2 veces, porque Python por defecto ya lo ha hecho. No sé si se entiende, ¿no? O sea, como Python, cuando tú instancias una clase, lo que hace es va y busca el método init y lo ejecuta automáticamente. Si tú vuelves a llamar a init, estás volviendo a llamar al método, ¿no? Entonces, de repente ahí te va a dar un error, seguro. Porque es un método reservado, ¿no? Eso es lo que dice la documentación de Python, que y el método init es un método reservado. Sin embargo, en Java y en .NET, como tú dices, hay la palabra super que hace referencia al método del padre, ¿no? Que es lo que tú estás preguntando. ¿Cómo invoco un método padre? Pero no era sobre el constructor, es sobre los métodos, sobre los otros métodos. Y dentro de C# o Java tú puedes llamar al método constructor del padre si es que quieres con la palabra super, o a cualquier otro método. En Python parece que no funciona así. No he leído por ningún lado eso, y eso que me he leído la parte de los 2 libros y no encontré referencia a eso. Es una muy buena pregunta. Voy a investigar un poco más. Si es que hay algo que yo encuentre que hace referencia a lo que tú estás diciendo, yo la próxima clase sí te lo class chill def init base.init south. Ya. Y base
de la clase. Ah, ok, o sea, así, en otras palabras, se invoca así. Si yo quisiera llamar, según lo tengo otros compañeros, dice es así. Si yo quiero llamar a la base, a la clase, al método constructor de la clase base, como acá yo tendría que ser esto, vehículo, punto, init, de acuerdo a la declaración que le haya dado con los parámetros que tenga, ¿sí? Eso sería. Y si quisiera llamar a, por decir, al constructor de clase 4, y así lo llamaría. Una invocación cualquiera. Pero no sé si sea se supone que cada vez que yo instancio una clase habría que probarlo. A ver, vamos a probarlo, ¿ya? Vamos a ver qué pasa. A ver, si yo aquí digo, vamos a poner acá print, yo de acá, a ver, este sería el init vehículo.